datos que sugieren que en México el 40% de las personas que trabajan sufren de estrés laboral. ¿Ustedes saben qué es esto? Acompáñenme a ver qué nos contestaron los capitalinos. ¿Tú sabes qué es el estrés laboral? Pues cuando ya de pleno no aguantas nada de tu trabajo, ¿no? Cuando ya estás hasta el gorro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Oiga, ¿usted sabe qué es el estrés laboral? Buenos días. No, señorita. ¿No? ¿Le ha pasado que sus compañeros o sus empleados sufren estrés laboral? Sí, mis compañeros. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se portan cuando están así estresados sus compañeros? Agresivos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Tú has escuchado acerca del estrés laboral? Sí, claro que sí he escuchado sobre el estrés laboral. El tema del estrés laboral se manifiesta muchas veces en todos los compañeros que, en su caso, llegan de malas, están de malas y lo manifiestan a vista de todos, ¿no? Ajá. Porque empiezan a estresar a la demás gente laboralmente. O sea, una persona que está estresada laboralmente los estresa a los demás. A ti es lo que te ha pasado. Está nuestro especialista en el estudio. ¿Te gustaría preguntarle algo con respecto a este tema? Claro que sí. ¿Me podría decir de qué manera se puede evitar el estrés laboral? Muy bien. Vamos a ver. Muchas gracias a todos los que participan con Pamela aquí en la Ciudad de México, pues preguntando, por supuesto, cosas importantes del día a día de un capitalino. Y por eso, para resolver estas dudas con respecto al estrés laboral, pues está con nosotros Miguel de León, nuestro psicólogo. Muy buenos días, Miguel. Muy buen día, ¿cómo están? Bienvenido. Muchas gracias. Y con un muy buen tema. Súper tema, la verdad. Porque por lo que pudimos ver ¿Saben ahí, qué es eso? por lo que pudimos ver en la cápsula, muchas personas sabemos a qué se refieren con este término de estrés, el estrés laboral. Pero muchas personas no sabemos que lo estamos padeciendo porque no lo sabemos reconocer, ¿no? Así es. Fíjate que para empezar hay que entender que es un proceso físico y psicológico, ¿sí? No se separa. Okay. Y uno te puede llevar al otro. El malestar físico te puede llevar a un malestar psicológico y lo psicológico te puede provocar un malestar físico. Para esto es importante entender que el ser humano tiene por lo menos 3 tipos de cerebro, por decirlo de alguna manera. Okay. Hay un cerebro que se llama reptiliano, y tú lo vas a ver, esto es sobre todo en los vertebrados. Okay. Si tienes una lagartija, una iguana, estos seres tienen una forma de pensamiento o de reacción cerebral como instintiva. Este cerebro reptiliano es el que nos activa la parte del estrés, que nos sirve para reaccionar cuando tenemos que sobrevivir. Okay. Pero el ser humano también tiene, o los mamíferos, tienen un cerebro también emocional. Por eso vas a ver que cuando tu perro no estás o no le das de comer, te extraña. Sí, se pone triste. Cuando tu novia, cuando tu jefe más querido se fue, lo extrañas con todo tu corazón. ¿No? Se puede. Eso se da. Y por otro lado, los seres humanos tenemos un cerebro racional, ¿no? Que nos hace la diferencia. Entonces la iguana, si estás o no le estás, le das de comer, no le das. Con que les satisfaga su necesidad de alimentación, no importa, pero el perro no. El perro tiene otro tipo de manejo y de reacciones. Claro. Y obviamente los seres humanos somos mucho más complejos. Bueno, partiendo de esto, cuando tú estás en el trabajo, que además hay un síndrome que se llama burnout, que quiere decir en inglés, burn es quemarse, out hacia afuera, ¿no? Es como cuando estás tronado. ¿Explotas? Explotas, ¿no? Y que es una situación en la que se da sobre todo mucho lo vamos a ver muy frecuentemente con maestros. Gente que está en un ambiente donde los niños presionan, los padres exigen, los directores te están pidiendo por todos lados, ¿no? Por todos lados. Los enfermeros o médicos, ¿no? Claro. Que la vida de una persona depende de la labor y la función que tú estás realizando, ¿no? Sí. Y en general todos podemos caer en un burnout, ¿no? Y esto es cuando hay un excesivo estrés, exigencia, pero tenemos que ser muy cautelosos porque algunas ocasiones el que yo truene o tenga estrés va a depender de cómo yo interpreto esta realidad. De pronto, es cierto que hay jefes que a veces son tiránicos. Sí. Es cierto que hay jefes que a veces son inconscientes. Ellos quieren resultados. Cada persona tenemos como cierta estructura. Las personas muy obsesivas tienden a ser como gente que son muy perfeccionistas. Sí. De hecho, normalmente los jefes necesitan... Es más, un jefe necesita esta característica para llevar adelante los proyectos. Sí. ¿Sí? Y ahí, hablándole a los jefes, es importante que sean atentos al trato a las personas, claro, porque a veces nos olvidamos de las necesidades o de las sensaciones o emociones de las personas. Pero en el otro extremo hay empleados que de pronto pueden ser demasiado sensibles, que de pronto porque
Hoy no me sé. vio feo. Sí, hoy me vio feo, ¿no? Exacto. Y a lo mejor el jefe trae un súper problemón en la casa Claro. y ya. tú lo interpretaste como que, ¿qué hice yo? ¿Qué hice mal? Esto tiene que ver otra vez con las estructuras de personalidad. Cuando tú tienes una estructura de personalidad donde tu autoestima no está del todo bien, cuando estás bajo estrés, presión, etcétera, pues puedes malinterpretar algunas situaciones de la realidad. Pero ay, perdón. No, hombre. Justo decías, es que para no salirnos justo de este tema, entonces, si yo veo a alguien malhumorado, ¿quiere decir que vive estresado? Puede ser, no necesariamente, no es una ley, pero sí, si es alguien que consistentemente está malhumorado, seguro tiene estrés. Ahora, una consecuencia negativa de esto es que cuando tienes estrés, hay una cuestión ahí química, en donde el estrés te hace sentir la necesidad de azúcar, de cosas crujientes. Por ahí alguien decía de un RCP, ¿no? Red Bull, Coca y Pepsi, ¿no? Porque los azúcares te dan una sensación de bienestar. O el cigarro, ¿no? ¿Y el café? Claro. El café. Son estrategias no saludables para manejar el estrés. Sí. Una de las maneras más básicas y más cómodas para controlar tu estrés es hacer ejercicio. Claro. En la medida que tú generas endorfinas a través de hacer ejercicio, ir a caminar. Hay gente obesita que no puede correr, pero puede ir a caminar, ¿no? El famoso yoga. A veces simplemente con que te sientes, hagas 3 respiraciones profundas, ¿no? Eso te puede ayudar a oxigenar tu cerebro y a que bajes el estrés, ¿no? La angustia. Pero es muy importante identificar cuando tú ya de manera permanente has estado en estrés. Sí. Como les decía, el estrés es un recurso que tiene el ser humano para sobrevivir. Pero está bien que tengas estrés a momentos, o un estrés agudo a momentos. Cuando tú estás todo el tiempo en una situación de estrés, es como cuando dejas, si yo cargara un vaso aquí, No, bueno, pues, 1 minuto, no pasa nada. Media hora, ya me lastima. Pues ya cansa. Si me paso 24 horas aquí, seguramente voy a tener una lesión de tendones, Claro. músculos. O sea, el estrés es como si estuvieras así todo el tiempo, todo el día. Hay personas que dormidas se rompen los dientes porque traen una tensión ahí. Sí. Hay personas que dormidas están apretando los puños y amanecen cansados, agotados, como si hubieran estado cargando pero piedras ¿cómo toda la controlas noche. eso? O sea, ya que te identificaste que tienes ese estrés, a lo mejor mucha gente en casa dice, ay, sí, yo rechino los dientes de la noche. ¿Cómo controlas eso? El primer factor es ser como consciente de que te está pasando, porque lo que tú decías es cierto. Mucha gente está tan acostumbrada ya en el día que creen que así es vivir, y eso es Exacto. normal. Que eso se siente, Y así es se normal. siente la vida. ¿no? Exacto, ¿no? Es difícil, a veces no te das cuenta, pero tu entorno te puede decir, oye, estás muy estresado, de todo te enojas, de todo te irritas, de todo te molestas. Incluso, fíjate, en el tema de la intimidad, hay gente con problemas de disfunción eréctil, con poco apetito sexual, que pueden estar estresados. Hablando de eso en específico también, creo que es importante tener muy claros nuestros tiempos del día, ¿no es así, Miguel? O sea, saber dejar el trabajo en la oficina, o bueno, en nuestro caso en el set, ¿verdad? Y cuando llegamos a nuestra casa, bueno, ya estar ahí, tranquilizarnos, dejar un ratito el teléfono, el estudio, para darnos un tiempo a nosotros. Mira, el segundo punto sería darte cuenta cuáles son los disparadores del estrés. A lo mejor para ti el disparador es tu mamá que te dice, levanta los calcetines, ¿no? Mamá, ya déjame, hombre, son mis calcetines. Cuando tú identificas cuál es el disparador, puedes empezar a hacer algo, ¿sí? Y entonces sí, claro, distribuir tus tiempos, es muy importante que tengas tiempos de descanso, que te vayas de vacación en algún momento. Jefes, por favor, bien. consideren Jefes. la persona, porque además es cierto, para las empresas es importante considerar este tema porque cuando tú te estresas demasiado te enfermas. Claro. El sistema inmunológico está pegadito al sistema de salud de defensas del cuerpo y entonces cuando tú te deprimes emocionalmente hablando, tu sistema inmunológico se deprime y entonces te puede dar gripa, te puede dar tos, te puede dar todas las enfermedades. Hay una cosa que se llaman enfermedades oportunistas, que son enfermedades que afectan a las personas con SIDA y justamente por eso se llaman oportunistas, porque te atacan cuando tu sistema inmunológico se deprimió. Entonces, si tú estás en un estado de ánimo depresivo, pues un hongo, ¿no? La candidiasis, por ejemplo, que es un hongo que comúnmente habita en el cuerpo, tú te deprimes y de pronto explota, ¿no? Y te empiezas a enfermar de ese tipo de cosas. Entonces, atender y manejar el estrés, algo fundamental. Las grandes empresas hacen inversiones poderosas para combatir el estrés. Hay lugares donde incluso tienen una salita con musiquita, con silloncitos para que sus empleados vayan, se relajen 15 minutitos y regresen a la eso en productividad. el mejor de los casos, pero hay otras empresas muy grandes en donde cuentan con salones de juegos, en donde hay Efectivamente. videojuegos, hay billar, Mesa de etc. ping-pong. Claro, que uno hasta, como estás acostumbrado a trabajar de diferente forma, hasta es muy raro decir,
¿me puedo permitir 2 minutos para meterme en la tele? ¿No? Así es. Suena muy extraño. No, pero es una inversión, definitivamente. Una inversión que evidentemente más jefes deberían de considerar porque Claro. evidentemente van a tener también mucho más productividad. Muchas gracias, Miguel, por haber estado Gracias, aquí con muchachos. nosotros.